Selam lekulikimu. Saludos para todos vosotros. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo y muy importante, que es crear tu campo frecuencial. Entonces quizá esto suena algo como muy de sonido, o quizá te suena algo como muy de espiritualidad cuántica y cosas de estas modernas. No sé, creo que te interesa seguro. Entonces lo primero de todo, suscríbete al canal si no estás suscrito y vamos adentro con el vídeo. Vale, ahora ya sí, hemos dicho que íbamos a tratar en el vídeo de hoy de crear tu campo frecuencial. ¿Qué es esto? Es que hagamos un circuito electrónico que nos permita captar la frecuencia y quedárnosla. No es eso. Tampoco es un dispositivo que vamos a hacer. Esto es un término muy profundo, pero es más sencillo de lo que parece. Al final, como seres humanos, nosotros recibimos frecuencias y emitimos frecuencias, ¿no? Tú con tu pareja, seguro que te has dado cuenta, si tienes pareja, cuando te tumbas con ella o con él, los corazones tienden a sincronizarse, el que va más rápido con el que va más lento y viceversa. Esto es porque las frecuencias naturales tienden a sincronizarse. Todo lo que frecuencialmente es natural, al final tiende a sincronizarse, a igualarse, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que interiorizarlo, porque cuando tú te rodeas de gente que no vibra en la frecuencia en la que tú estás empezando a vibrar y en la que quieres vibrar, es por lo que ocurre tantas veces que al final no consigues salir de ese círculo, ¿no? Te quedas ahí como atrapada o atrapado porque no tienes posibilidad de avanzar. Tú estás intentando sincronizar una frecuencia, pero al final estás rodeado de la frecuencia contraria o de otra frecuencia simplemente que no es esa, y entonces al final, por sincronismo, tú te vas sincronizando de nuevo, además a esa frecuencia que ya tenía todavía resonancia en ti, ¿no? Porque has estado sincronizando con esa frecuencia durante un montón de años. Entonces hay como lo que yo llamo una resonancia frecuencial, ¿no? En cuanto al cuerpo. Esto ocurre además a nivel físico, es decir, que lo puedes ver con experimentos cimáticos, o sea, se puede visualizar físicamente este tema del que estoy hablando. Es decir, que no es un concepto cuántico de estos de que tal, no, nada de eso, es pura física, pero es que a la vez también es parte de la ley de Dios, es parte de las leyes naturales, es parte además, o sea, viene en la Biblia también explicado así, no precisamente con el término frecuencia y todo eso, porque aún no se había ni definido de este modo, ¿vale? Todas estas leyes físicas que vienen pues definidas o descritas al final por el hombre, ¿no? Y por leyes naturales, pero que no quiere decir que no existieran antes, ¿no? Es decir, la luz existía ya de por sí antes de que se describiera, ¿no? Igual que las especies, igual antes de que se descubre, entre comillas, una especie, bueno, pues esa especie ya estaba existiendo, ¿no? Sin más. A eso es a lo que me refiero, ¿no? No es que lo creara de repente unas leyes que creara el hombre, sino que estaban ahí. El hombre las empezó a comprender o hizo unas fórmulas para poder explicarla y demostrarla y calcularla, en el caso de que esa ley se pueda calcular, explicar y demostrar con números, ¿no? En cuanto a la frecuencia, sí que hay unos números, ¿no? Hay unas cifras. Además hay unas cifras que sabemos y que están demostradas porque ha habido un montón de estudios de especialistas precisamente en estos temas, ¿no? De el cuerpo, salud somática, cimática, frecuencia,
frecuencia y absorción, frecuencia y recepción, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que digo, al final somos emisores y receptores de frecuencias, ¿no? Entonces, por eso también nos dice la Biblia que nos sintonicemos con lo de arriba, ¿no? En plan de, si tú te sintonizas con lo de arriba, al principio te cuesta más, ¿no? Porque está más lejos, y aquí el chistecito, ¿no? Para darle un poco de humor, está más lejos, pero al final es una frecuencia mucho más poderosa que te consigue todo lo demás, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente está buscando la frecuencia que hay en la Tierra, y normalmente las frecuencias que hay en la Tierra no son muy buenas, ¿no? O son mucho más profundas las de arriba, y las de arriba al final te lo dan todo. Bueno, volviendo al tema del campo frecuencial, ¿cómo podemos nosotros crear nuestro campo frecuencial? Vale, pues lo primero, con este concepto que he dicho, ¿no? Centrándonos en intentar buscar la frecuencia de arriba. Y lo segundo, si nosotros estamos centrados en buscar esas frecuencias que nos acercan a Dios, tenemos que vivir en la palabra de Dios. Ya no es solo leerla y conocerla, sino aplicarla a nuestras vidas y intentar extrapolar la enseñanza que nos da, ¿no? Y vivir acorde a esa palabra. Intentar también rodearnos de la gente que está en esa vibe. Quiero decir, tú ahora mismo quieres aprender música, buscas un sitio donde te enseñan música, ¿no? Y te rodeas de amigos músicos, ¿no? Y vas a eventos de música, ¿no? Y vas a jams de música, y estás en esa frecuencia de la música, ¿no? Entonces, hay peña que me dice que le es imposible vivir en la vida espiritual, ¿no? Y cuando les pregunto y les digo, ¿pero y tu círculo? No, pues mi círculo igual no creen en Dios, no tal, no van a la iglesia, no leen la Biblia, me dicen que estoy quedado, que estoy perdiendo mi tiempo. Y digo, claro, es que al final vives en ese entorno, ¿no? Y vives con esa idea y prestando atención a esas cosas, entonces es imposible. O sea, tú mismo te estás reprogramando con eso. Solo tú a ti un poco te estás dando aquello que quieres. Entonces, si tú quieres atraer eso, te tienes que rodear de eso, tienes que vivir en eso, tienes que sentir en eso, tienes que pensar en eso. Al final vibras en eso e intentas que la gente que esté a tu alrededor vibre con eso, ¿no? Tú de repente quieres cambiar tu vida porque, pues bueno, llevas años súper sedentario y quieres empezar a moverte y tal, y salir a hacer ejercicio, etcétera. Pues que te va a ser más fácil. De repente, si tienes acceso a un grupo de gente, aunque no conozcas, pero que has visto que está ahí, ¿no? Un grupo de gente que hace quedadas para salir a hacer escalada, y pues un grupo de fútbol que también quedan, ¿no? De repente los domingos por la tarde, ¿vale? Tarde-noche, y echan ahí una pachanguita en el polideportivo. Oye, pues al igual te interesa más eso, si tú lo que quieres es precisamente pues cambiar tu vida, ¿no? Y ponerte un poco sano, bien y demás, que seguir saliendo de fiesta, tomando de todo, ¿no? Y desparramando sin más. Entonces igual, pues también te interesará, supongo, ¿no? Pues mirar sobre alimentación y hábitos saludables, ¿no? Que te van a permitir precisamente lo que estás buscando, ¿no? Tener una mejor salud. ¿Tú crees que si sigues en ese círculo de gente que eso es lo último que harían en su vida y demás, te va a favorecer? Pues tampoco. Ha habido gente que empezó con esto de la alquimia de Enoch, y que este ha sido el motivo por el que han abandonado, porque al final se echan atrás, ¿no? O sea, comparten lo que están haciendo. Oye, mira, estoy intentando cambiar mi vida, tal. Es algo que tampoco hay que intentar no compartir, o que te dé igual lo que piensen los demás. A mí, sinceramente, me da igual, ¿no? Estoy cambiando mi vida para bien, me estoy ayudando a mí mismo, estoy ayudando
a más gente, entonces me parece fantástico y además pues estoy aprendiendo un montón de cosas y estoy además enseñando también un montón de cosas a la gente, viendo cómo crecen en todos los aspectos y en todos los sentidos, y solo por eso en muchos casos, ¿no? Porque tenemos patrones limitantes en la cabeza. No hay nada mejor que al final esto, rodearte de un grupo de gente que está en tu misma vibe, ¿no? Nosotros por eso también tengo ahí un pequeño grupo en Patreon, una pequeña comunidad. Pertenezco también yo a bastantes comunidades en línea de gente de todo el mundo, tanto a nivel espiritualidad como de guías, como de pues todo lo que me interesa, ¿no? Porque eso es lo que os recomiendo yo también, ¿no? Que os rodeéis y que estéis con gente que os haga crecer en ese aspecto. Es que al final nos influencia más de lo que creemos el entorno en el que estamos, ¿no? Hay una metáfora interesante que no me acuerdo qué anciano del desierto comentaba, o ni siquiera recuerdo si se sabe en concreto quién de ellos comentaba esta anécdota, ¿no? Que decía que cuando un monje sale de su cueva es como un pez fuera del agua, ¿no? ¿Y qué se refería con esto? Cuando nosotros nos salimos del círculo de la frecuencia a la que hemos sido llamados a estar, o a esas frecuencias en las que hemos sido llamados a estar, y las abandonamos un momento, ¿no? Como dice, sales de la celda, eres como un pez fuera del agua, ya esa frecuencia se va, desaparece, ¿no? Por eso lo dice así, como un pez fuera del agua. Vas a empezar a fallecer, ¿no? No que te vayas a morir efectivamente, sino que dicen como que esa labor, ¿no? Esa labor de sintonización frecuencial desaparece, porque te vas a contaminar de las cosas externas, ¿no? Fijaos si esta enseñanza es antigua, que ya la explicaban en esta frase tan sencilla y tan cortita estos ancianos del desierto, ¿no? Que son, vamos, un auténtico ejemplo de virtud en cuanto a la lucha y al crecimiento espiritual. Ya sabéis que no me gusta lo de crecimiento personal, ni por el miento ni por el personal. Entonces, crecimiento espiritual, ¿no? Una enseñanza poderosísima que quería compartir con vosotros. Y bueno, pues contadme en los comentarios qué es lo que os parece, que si habéis experimentado esto en vuestra vida, si lo estáis experimentando actualmente. Es uno de los conceptos y de las cosas más difíciles, y también que me ha preguntado mucha gente, ¿no? Oye, Alejo, ¿por qué hay peña que de repente crece muchísimo y súper rápido, y otra gente que se tira años con el mismo camino y como siguiendo las mismas líneas, ¿no? Y es por eso. Fíjate tú mismo o tú misma como la gente que crece rápido en algo, aunque de repente recién empiece o lleva un mes, 2 meses, 3 meses, se potencia. Es que se potencia, al final es eso, ¿no? Es como si tienes un imán o chiquitito o al final tienes un imán enorme, ¿no? Entonces, claro, tienes que elegir muy bien esas frecuencias, ¿no? Lo primero, la frecuencia a la que vibras tú, y lo segundo, la frecuencia a la que vibra la mayoría de la gente que está a tu alrededor. Sé que es algo complicado, que a veces no lo decidimos, pero en parte y en base a lo que puedes tú responsabilizarte, que es lo que digo siempre, no te preocupes de nada más de lo que tú puedas responsabilizarte. Entonces seamos conscientes, seamos responsables, seamos también autocríticos, pero no con una exigencia chunga, sino en positividad. No tienes que ver tus fallos como errores, sino como peldaños en tu ascenso. Apúntate esa, ¿vale? Cada vez que te tropieces con una piedra,
piensa que esa piedra la vas a utilizar tú para construir tu castillo. Un castillo tremendo, inexpugnable y que va a ser fortaleza del Todopoderoso, ¿no? Porque eso es lo primero que tenemos que construir, desde mi punto de vista, es la fe. Hay otra gente que te dice antes, no, mira, haz dinero, no, mira, haz tal, no, mira, haz un círculo de amigos potente, búscate una chica o un chico igual, ¿no? Que wow, súper potente, que te quiera, súper exitoso. Yo, después de haber estado en muchas otras cosas antes y tal, lo que recomiendo siempre es ve primero al Todopoderoso y luego el Todopoderoso te lo va a dar todo. Esto es así, tenemos que ir con fe y con una creencia total en la palabra de nuestro Señor. Así que lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Deja tu comentario, dale a like, suscríbete al canal si no estás suscrito, síguenos en redes sociales, en Instagram, Patreon, etcétera. Y si quieres aprender Giez, Etiópico Clásico, la alquimia de Enoch, o quieres meterte a la mentoría Mindwork para cambiar tu vida y destruir a tu sombra a velocidad de la luz, escríbeme un DM por Instagram o métete a nuestra página web y te cuento de qué va. Que pases y que pases y que pases y que paséis todos vosotros un día maravilloso y salam.